La Ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, el mensaje del día de hoy, dinámica de un avivamiento, Romanos capítulo 12, del 9 al 21. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, y prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para con las necesidades de los santos, predicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acabamos de leer el pasaje de Romanos capítulo 12 del 9 al 21. Este pasaje lo leyó un joven. Este joven se llama Zach Mercribs, hace algunas semanas atrás. Lo leyó en una universidad llamada Asbury University en la ciudad de Wilmore, Kentucky. Yo escuché toda la predicación. Escuché cuando leyó el pasaje que nosotros leímos ahora mismo. Este joven entregó una predicación extremadamente simple, tan simple que para cualquier cristiano, pastor, evangelista, pudiéramos catalogar como una predicación simplista, una predicación que no tiene mucha teología, pero decía algo muy importante. Hablaba de reconciliación y hablaba de amor. Y él eligió este pasaje porque era el mes del amor, el mes de San Valentín. Él no sabía lo que iba a ocurrir. Él solamente supo que 30 jóvenes fueron al servicio de adoración mientras él iba a predicar. Él no sabía que después de que terminara el servicio, aquellos jóvenes continuaran cantando. Incluso 4 horas después, la facultad de la universidad se dio cuenta de que aquellos jóvenes no habían regresado a sus clases. Y no solamente 4 horas, sino que 24 horas después se dieron cuenta de que aquella adoración continuaba. 24 horas de cántico, adoración, alabanza a Dios. Se propagó entonces esto por las noticias y por las redes sociales. Cientos de personas comenzaron a asistir a esta localidad y a esta universidad. La capilla se llenó de estudiantes y de visitantes. Y no solamente la capilla, la universidad misma, el campus de la universidad se repletó por dentro y por fuera de personas. Miles y miles de personas esperaban en temperaturas de cerca de 35 grados Fahrenheit, temblando de frío, pero estaban esperando para poder participar de lo que estaba tomando lugar en esa universidad hace 3 semanas atrás.
a la ciudad que aproximadamente resistía entre 6.000 y 7.000 habitantes, llegaron un promedio de 50.000 personas que fueron para ver lo que tomó lugar en esta universidad de Asbury, en Kentucky. Algo que interesantemente ya había ocurrido hacían un poco más de 50 años atrás. En el año 1970, también algunos jóvenes se reunieron y se dispusieron precisamente en esa misma universidad, en ese mismo lugar, se dispusieron a orar por un avivamiento. Oraban por consagración, oraban por confesión de sus propios pecados. Hubo un arrepentimiento. Ellos experimentaron una reconciliación. Hubo una genuina adoración a Jesús. Y el avivamiento duró 8 días y se propagó por otros estados de los Estados Unidos, llevando este contagioso alabar y adorar a Dios a otras partes de los Estados Unidos. Interesantemente, eso fue en el año 1970, lo cual se estaba produciendo un inmenso avivamiento llamado Jesus People en los Estados Unidos. Pero el avivamiento que tomó lugar hace 3 semanas atrás en Asbury, lo cual ya se ha sido llevado a otros países, a múltiples de países. Ha llegado ya el movimiento que comenzó allá en Asbury. Interesantemente, en ese año 1970, tan fuerte y dramático fue lo que ocurrió, que se han escrito libros, incluso en cuanto a ese avivamiento en particular. Uno que se llama One Divine Moment, un momento divino. Otro libro que se escribió, El avivamiento en Asbury. Y otro, Un avivamiento espontáneo. Fueron los títulos que se eligieron para aquellos libros. Los que escribieron aquellos libros expresan, era como si un campus hubiera sido repentinamente invadido por otro poder. Se olvidaron las clases, el trabajo académico se paralizó. Y eso fue lo que ocurrió también en este último avivamiento. Continúa escribiendo el hombre de una manera asombrosa de contemplar. Dios se había apoderado del campus durante los siguientes meses y semanas, incluso años. Las vidas continuaron cambiando como resultado del mayor avivamiento dirigido por estudiantes en la historia de los Estados Unidos. ¿Sabe, hermanos? Estaba escuchando algunos reportes anoche acerca del avivamiento de ese año 1970. Personas ya mayores, 50, 60, 70, hasta 80 años, hablando del avivamiento de ese entonces. Y contaban de que hasta la fecha ellos no pueden olvidar lo que experimentaron en ese avivamiento, donde los grupos de muchachos se iban a otros lugares y contagiaban a otros grupos para la adoración a Dios. Multitudes de personas caían al piso y no porque querían hacer un show, estaban verdaderamente arrepentidas, se arrodillaban al piso, orando, llorando. Había sanidades, y no solamente físicas, sino sanidades de corazones. Habían reconciliaciones, hubo paz. Es increíble lo que ocurre cuando se ha llevado a cabo estos tipos de avivamientos. Al analizar todo esto, escribí ahí partes constituyentes y demostrativas de un avivamiento, lo que se puede ver en los avivamientos que han ocurrido a través de la historia. Decían los que experimentaron el avivamiento, sentimos una gran convicción de pecado. Eso es lo primero que trae un avivamiento, convicción de pecado. Soy pecador,
No puedo sentirme bien haciendo lo que sigo haciendo. Necesito perdón. Es lo que sentían aquellos jóvenes. Seguía explicando a aquella persona. Experimentamos una liberación de pecado. Ellos se sentían liberados por Dios. No andaban con esa carga de culpabilidad. En ese momento del avivamiento algo diferente ocurre. Si sentimos nosotros la presencia de Dios cuando se canta aquí y se alaba a Dios de esta forma, imagínense lo que ocurre cuando hay un avivamiento en una iglesia. Explicaba esta persona y decía, nos enamorábamos más y más de Jesús. Decía esta persona, deseábamos una manifestación personal con Dios. Sentimos que estábamos acercándonos más a Dios. Sentíamos profundamente que Dios estaba en ese lugar. Explicaba esa persona, veíamos que el reino de los cielos no estaba tan lejos como creíamos. ¿Qué cosa más grande? ¿Será que solamente esto tenemos que escucharlo por otros? Porque otros lo viven. Cada vez que han habido avivamientos en la historia del mundo, 1700, George Whitefield comenzó a predicar a la edad de 21 años. Fue uno de los más grandes predicadores de la historia. Predicaba a más de 30,000 personas sin amplificación. Tenemos en 1943 Estados Unidos, Jonathan Edwards. Yo he leído mucho de ese hombre, sus predicaciones. Un joven predicador que influencia a los jóvenes de Massachusetts, y el gran movimiento para Jesús comenzó en aquellos días. En 1796, unos estudiantes de Yale fundaron la organización Sociedad Moral en contra de la inmoralidad estudiantil. De allí comenzaron 4 avivamientos más. En 1859, una de las más grandes características de este avivamiento de jóvenes, ocurren los jóvenes, lo mismo que ocurrió en Asbury. Le decían a la gente que los jóvenes continúen porque se estaba llenando de viejitos también. El director de la universidad dijo, los que tienen entre 11 y 25 años, que se queden. Los otros que vayan a otros lugares a adorar. Porque eran 50,000 personas que estaban acumuladas. Y en este avivamiento en particular no solamente fueron jóvenes, pero fueron niños que tenían las más profundas y bellas experiencias con Dios. En 1859, después de algunas reuniones de oración que 4 jóvenes de la escuela comenzaron, 100,000 personas vinieron a Cristo en ese año. En 1886, el ministerio o el movimiento misionero más grande de la historia, los estudiantes daban sus vidas como misioneros de Cristo, yendo a todo el mundo. Esto ocurrió y ocurre cada vez que hay un avivamiento. En 1904, este avivamiento comenzó en Wales, con Evan Roberts, un joven de 26 años que pidió a Dios, y se convirtieron 100,000 en 5 meses de sus predicaciones. En 1948, una juventud que arrebosaba con la presencia del Espíritu Santo, adoración espontánea con los estudiantes. California, Estados Unidos, 1949, Youth for Christ. Billy Graham comenzó las cruzadas de evangelismo que arrasó a través de todo el mundo. Miles y miles de estudiantes de high school se convirtieron a Jesús. 1967, Jesus People. Miles de jóvenes salieron del movimiento hippie, se convirtieron a Jesucristo, se bautizaban por cientos en las aguas del Océano Pacífico. ¿Sabe qué? En este momento se está presentando una película llamada Jesus Revolution. Y yo no le estoy haciendo propaganda a esta película, pero yo vi la sinopsis de esta película, lo que ocurrió precisamente por causa de este avivamiento. Miles y miles de personas que se convirtieron a Cristo, y ahora se lleva a cabo esta película que en este momento está siendo presentada en los mismos teatros. Pero déjenme decirle algo, hermanos.
siempre van a haber personas negativas que cuestionan todo esto. Es una hiperemocionalismo, es una sobreexpresión momentánea, es un fanatismo. Y siempre van a haber personas que cuestionan lo que ocurre y lo echan al aspecto humano, humanista, psicológico y no espiritual, bíblico. Se levanta un hombre por la televisión hablando de lo que había ocurrido en Asbury. Todos lo conocemos. Uno de sus parientes estuvo aquí con nosotros. Era ese gigante que medía 6 pies y 7 pulgadas. Y estuvo con nosotros hablando, el nieto de Billy Graham. Pero este es Franklin Graham. Lo conocemos por el trabajo que él hace de juntar cajitas y llevar al mundo entero esa cajita de The Good Samaritan. Y él dijo algo muy cierto cuando le preguntaron qué estaba pasando en Asbury con ese avivamiento. Él, después de explicar lo que él interpretaba de lo que sucedía, él dijo esas palabras que yo las escribí ahí. La gente habla acerca de Dios. Toda la gente habla de Dios. Pero él enfatizó, pero no se identifican con Jesucristo. Hablan de Dios, pero puede ser el Dios dólar, puede ser el Dios egocentrismo, puede ser el Dios materialismo, puede ser cualquier tipo de Dios de las religiones que hay, pero no se identifican con Jesucristo. Ellos no siguen a Jesús, decía él, ni viven sus vidas por Jesús. No hay arrepentimiento en el día de hoy. Pensando en eso, en una oportunidad enseñaba a la clase de jóvenes y les decía que muchas iglesias tienen clases de inglés y de griego bíblico. Invitaban a la gente para que vengan a su iglesia para poder aprender inglés, o griego, o hebreo. Tenían también el centro de ayuda social, llamado evangelístico. Tienen capacitación musical y aprendizaje de alabanza o de instrumentos. Se pueden enseñar bailes y danzas hebreas. Incluso hay uno que encontré que se llamó Cristianos Empresarios Unidos. Otro que tenía una librería cristiana, Todo lo doy por ti. Pero en ninguna de esas que encontré estaba el mensaje bíblico. En ninguna de esas que encontré leí, aquí se enseña a Jesús. Aquí se enseña la doctrina de la palabra. En todas esas eventualidades de esas diferentes iglesias faltaba principalmente la predicación no adulterada del Evangelio de Jesucristo y la discipulación de personas. Tal y lo que decía Franklin Graham, la gente habla de Dios y las iglesias se llenan, pero cuando se habla del mensaje claro, cautivante, hiriente incluso, de Jesucristo, la gente no lo quiere escuchar. Cuando hablamos de avivamiento, nos recordamos inmediatamente de Hechos, del gran avivamiento del Pentecostés. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Venía caminando o manejando hacia la iglesia en el día de hoy, cuando mi esposa me dice de que había escuchado también en otras noticias cristianas que están surgiendo avivamientos en otros lugares del mundo, en las Filipinas, en la China, convirtiéndose 80,000 personas todos los días. Y aquí, cuidado, si se convierte uno u otro, necesitamos avivamientos. Necesitamos que el Espíritu de Dios se derrame
sobre toda carne, no solamente sobre los que predican, enseñan. Toda carne debe ser derramado el Espíritu de Dios. La promesa es para ti y para mí. Recibiréis poder. ¿Pero cuándo, Señor, vamos a recibir el poder? ¿Cuándo? Cuando venga el avivamiento, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque no te va a dejar quieto, se va a mover en ti. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, mataba leones, mataba a miles de filisteos. Cada vez que se apoderaba el Espíritu Santo de ellos, ¿qué se requería para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Y la misma palabra de Dios nos lo dice. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo Jesús tenía que ser glorificado, tenía que retirarse de esta tierra y ser glorificado ante su Padre. ¿Qué se necesitaba? Dice Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué necesitaban? Paciencia, lo que hoy en día no tenemos. No se ve paciencia en las carreteras, la gente sacando la mano, haciendo señas, gritando por la ventana, desesperado porque no hay paciencia. ¿Qué se necesitaba? El versículo 12 nos dice: entonces vinieron a Jerusalén y subieron al aposento alto. ¿Qué se necesitó? Se necesitó obediencia en base a lo que Cristo les dijo que hicieran. El versículo 14 también dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí yo pongo 4 cosas: perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Qué se necesita para un avivamiento? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, una sola mente, una ánima, un solo corazón. Tenían todas las cosas en común. Lo que no sucede hoy en día. Aquellos jóvenes fueron a orar, los 30, y el Espíritu de Dios se dio cuenta que estaban unánimes de corazón, y tomó lugar este gran avivamiento que no se va a detener. Estaban todos en un mismo lugar. Entonces la pregunta, vale, ¿qué se necesitaba para ver un avivamiento en ellos? Se necesitaba que Jesús sea glorificado en tu vida. Se necesita de que Jesús sea adorado en tu vida. Se necesitaba que tuvieran paciencia, porque me es difícil a mí como pastor tener paciencia con la congregación, y a ustedes les es difícil tener paciencia conmigo, y también les es difícil tener paciencia unos con otros. Se necesitaba paciencia para que venga un avivamiento. Se necesitaba que sean obedientes, no desobedientes. Se necesitaba que perseveraran en Dios y en lo establecido por Él. Se necesitaba que estén unánimes, como una sola mente, que estén todos en oración, que estén todos en ruego, e interesantemente, que todos estén bajo un mismo techo. Eso hace o hizo un avivamiento. No significa que siguiendo esos pasos va a venir un avivamiento necesariamente, porque tiene que haber un cambio de corazón. Pero sí se necesita, hermanos, que dejemos nuestros prejuicios a un lado y matar al yo, para que Cristo resucite en nuestros corazones. Y de esa forma, hermanos, el Espíritu de Dios dice que va a venir, y cuando los vea todos unánimes, juntos, en comunión,
Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza, aleluya, de su pueblo. No tenga miedo de decir aleluya. No tenga temor de levantar sus manos. No tenga temor de adorar a un Dios que quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tenga temor. Vamos a ponernos de pie. La creación de Dios dictada fue por Él. Lenguas miles se han de levantar, de norte a sur, este y oeste. Magníficate, Jesús. La tierra resonará su gran poder. Su nombre cubre cielo y mar. De los ríos a las montañas, magníficate, Jesús. Cantamos, oh, sé magnificado. Y oh, sé magnificado, tu nombre alabado, sé magnificado en mí. Y oh, sé magnificado en mi vida exaltado, sé magnificado en mí. Criaturas, melodías y himnos, cada corazón que clama a Dios, y en un latido del amor, magníficate, Jesús. Sí, Señor. Y oh, sé magnificado, tu nombre alabado, sé magnificado en mí. Oh, sé magnificado en mi vida exaltado, sé magnificado en mí. Sí, Señor, pase tú menos de mí, pase tú menos de mí. No me postraré a ídolos, yo a ti adoraré. Y si paso por el fuego, aún en ti me gozaré. No seré yo conformado, firme estoy en tu verdad. Si la cruz cambia mi vida, te prometo lealtad. Pues la muerte es una puerta a la vida eterna. Y si sufro yo contigo, Él también resucita. Cuando vengas en tu gloria, con la hueste celestial, yo seguiré cantando mi voz. Cantamos de nuevo, no me postraré a ídolos, solo a ti adoraré. Y si paso por el fuego, aún en ti me gozaré. No seré yo conformado, estoy
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.